Hola, ¿cómo están? Bueno, aquí continuamos con las clases de ética y legislación periodística. Hoy nos toca ocuparnos de la cuestión de, vamos a ver la unidad 4, la responsabilidad profesional de los periodistas. Cuando hablamos de responsabilidad profesional de los periodistas, hablamos de todas aquellas acciones o formas de ejercicio profesional del periodista que los pueden llevar, que le pueden acarrear algunas consecuencias legales, algunas consecuencias en el ámbito judicial. La unidad, ustedes van a ver que está nucleada en relación a una cuestión central que es la protección del honor en el derecho argentino, la responsabilidad penal y el ejercicio de la libertad de expresión. Lo primero que ustedes se pueden preguntar es qué quiere decir con honor y qué relación tiene el honor con la responsabilidad profesional de los periodistas. Bueno, en este ámbito de estudios, en este ámbito particular, digamos, de estudios dentro de la libertad de expresión, la protección del honor, la idea de la protección del honor siempre se ha significado o se le ha atribuido el sentido de aquella faz o aquella faceta de la personalidad, por lo general un actor público, un actor de conocimiento público o que tenga relevancia pública, que es afectada, que es injuriada, que es agraviada por la publicación del ejercicio, por la publicación de un periodista, por un ejercicio de la función por parte de un periodista, a través de una investigación, a través de una crónica policial, a través de una noticia, a través de una cobertura determinada. Cuando un actor del ámbito público, del ámbito estatal o, como digo, de relevancia pública, se consideraba afectado en su honor, ¿sí?, en su dignidad, por el ejercicio de la función periodística, existía y existe una tendencia, y vamos a ver que lo central de esta unidad es ir identificando cómo se van modificando las tendencias en relación a la responsabilidad profesional del periodista. eh, Digo, cuando esto pasa, por lo general el recurso, ¿no?, de quien se siente agraviado, de que se siente afectado, recae en el ámbito judicial. Es decir, a tal periodista le voy a iniciar acciones judiciales por lo que ha dicho, por lo que ha publicado. Tal periodista me ha calumniado, me ha injuriado y por lo tanto le voy a pedir a través de le voy a exigir a través de una carta de documento y después, si no, le voy a iniciar acciones legales para encerrarlo por lo que ha dicho, por lo que ha hecho en relación al ejercicio de su función. Yo se los presento así en términos bastante llanos y busco que sean accesibles para que se entienda por qué la relación entre responsabilidad profesional del periodista y protección del honor en el derecho argentino. Pero como tal, la protección del honor en el derecho argentino ha tenido un recorrido, que es lo que yo espero que con estos textos ustedes puedan conocer este reconocido, este recorrido, identificar los mojones de este recorrido, o sea, los puntos claves, centrales, que ha tenido en la evolución histórica la protección del honor en el derecho argentino y por ende, correlativamente, cómo se ha regulado en el derecho argentino la responsabilidad profesional de los periodistas. Aquí hay dos cuestiones, ¿no?, respecto a esto que estoy marcando. Primero, ustedes van a poder apreciar, digamos, con claridad, que hay una marcada tendencia que va desde limitar al máximo, reducir al máximo la responsabilidad penal de los periodistas, y esa reducción de la responsabilidad penal vino de la mano, vamos a ver, a través de la derogación de algunas figuras penales características que eran utilizadas permanentemente como recursos institucionales y normativos que los actores de poder, mediante los cuales los actores de poder amedrentaban, acallaban, silenciaban y disciplinaban a periodistas. Hay una tendencia que va desde limitar, como digo, las respuestas penales del Estado y concentrarla en las respuestas civiles, ¿no?, de la protección del honor mediante el recurso a una respuesta civil, a una acción civil. Yo entiendo que aquí hay una primera aclaración que es fundamental que se entienda, que ustedes también se pueden estar preguntando y me pueden decir, ¿qué quiere decir el profesor? ¿Qué está hablando el profesor cuando dice responsabilidad penal, responsabilidad civil? ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? No. Bueno, aquí hay una diferencia fundamental, digamos. No voy a entrar, y no es el objeto de esta unidad, porque tampoco pretendo que ustedes se formen como juristas, muy por el contrario, sino que se entiende al menos la distinción. Cuando hablamos de responsabilidad, hablamos de la existencia de un delito y de la posibilidad de que, ante la constatación de la existencia de un delito, la constatación judicial de la existencia de un delito,
un periodista, en razón del ejercicio de su función, sea sancionado penalmente. Y una sanción penal puede significar, y significa en la mayoría de los casos, lo característico de la sanción penal es la privación de libertad. Podrán abrir los ojos y decirme, pero ¿cómo nos pueden privar de libertad? Ya no pasa esto que te privan de libertad, es un ataque ostensible, muy grave hacia la libertad de expresión, que un periodista pueda, hablemos en términos coloquiales, terminar en cana por el ejercicio de su función o por haber hecho tal o cual publicación. Sí es cierto, pero hasta no mucho tiempo era una moneda mucho más corriente. O sea, en el ámbito de la justicia penal se tramitaban expedientes que eran vinculados al ejercicio de libertad de expresión y que buscaban acallar, disciplinar al periodista. ¿Cómo se tramitaban estos expedientes? Se tramitaban a partir de la existencia de algunas figuras penales claves que ahora vamos a identificar como mojones históricos en la segunda parte de la exposición. Como digo, esa tendencia que va de la reducción, limitación de las respuestas penales a la reserva y la exclusividad de las respuestas civiles en el ámbito de la responsabilidad profesional de los periodistas es una tendencia que viene sucediendo con el correr de los años. ¿Y por qué pasa esto? Y ustedes se preguntarán por qué, digamos. O sea, los periodistas hoy tenemos muchos menos posibilidades de ser perseguidos penalmente, por ende privados de nuestra libertad, pero esas estrategias del poder, de los actores de poder, para endilgar responsabilidad de los periodistas, para pretender acallar, silenciar y en definitiva atacar la libertad de expresión de periodistas en el ámbito judicial, ha pasado del ámbito penal al ámbito civil. Y las consecuencias civiles no son la privación de libertad, básicamente como sanción. Las consecuencias civiles, por lo general, en caso de determinarse la responsabilidad civil, las consecuencias se traducen en una indemnización, es decir, una respuesta económica. De un modo u otro, lo cierto es que los mecanismos de disciplinamiento y control por parte de actores del poder que se consideran agraviados o injuriados en su honor, vulnerados en su honor, se han afinado, ¿sí? Se han refinado. No es que no existen, sino que las vías civiles hoy son el mecanismo institucional, el mecanismo judicial habilitado en parte, y vamos a ver que también hay limitaciones y de dónde provienen estas limitaciones, para reclamar la responsabilidad profesional de un periodista por el ejercicio de su función. Este es un primer concepto que creo que tiene que quedar claro y que le va a quedar claro con la lectura de los textos. El segundo concepto tiene que ver con, no concepto, perdón, me rectifico, sino la segunda orientación, digamos, para poder afrontar la lectura de estos textos y que ustedes puedan comprender las ideas, que puedan hacer un ejercicio de identificación de aquellos hechos fundamentales en esta tendencia, en la evolución del derecho argentino y de la jurisprudencia argentina, y por ende también de los debates y discusiones en relación a la libertad de expresión en Argentina. Y esos hechos característicos, como digo, que marcan una tendencia de la reducción de las respuestas penales, de la derogación de algunas figuras penales emblemáticas, características del ámbito de la libertad de expresión en nuestro país, merece que ustedes por lo menos identifiquen cuáles son estas figuras, qué hechos llevaron, qué situaciones judiciales se pueden identificar como claves para que estos cambios se hayan producido en el derecho argentino. Y aquí nos vamos a acordar de algunas fechas puntuales y algunos hechos puntuales que determinaron cambios normativos claves en nuestro país. La primera es fundamental, que algo hemos hablado en clase, sobre todo en la última vinculada a la censura, es la derogación de la figura penal del desacato, ¿no? El desacato era una figura penal que establecía una serie que mediante digamos, la fijación de un hecho o de una situación fáctica, establecía la posibilidad de una sanción penal, de la imposición de una sanción penal, cuando una publicación, una noticia, un editorial o algún tipo de actividad periodística injuriara, agraviara o ocasionara algún daño a un funcionario en el ejercicio de su función, ¿no? Un funcionario público. Se llamaba desacato. Ustedes en el texto podrán ver todo el trasfondo histórico, digamos, toda
la historización de esta figura y cómo esta figura fue de algún modo hija de el surgimiento del Estado-Nación y de algún modo también parte de una tendencia de fortalecimiento y de revitalización del Estado. Al Estado no se lo podía, de algún modo, no se lo podía cuestionar, había que imponer limitaciones a la crítica hacia el ejercicio de la función pública. Desacato, con toda la carga histórica que tiene esa palabra, nos hablaba de eso, ¿no? Y hasta 1993 perduró en el derecho argentino. O sea, bueno, van a ser 30 años, pero es una figura penal que tiene mucha historia y que hoy puede parecer un poco anacrónica y puede remitirnos a otras épocas, a otros momentos, pero lo cierto es que perduró mucho tiempo en el derecho argentino. Hasta que un conocido caso, que es el caso Berbisky, que lo van a ver en la bibliografía, a partir del cual, bueno, después verán las circunstancias fácticas, pero el periodista Berbisky cuestiona el funcionamiento de un actor judicial en particular. Este actor judicial, un conocido juez, se considera agraviado e inicia acciones a partir de la figura del desacato. Bueno, todo esto determina finalmente que el caso llegue al sistema interamericano de derechos humanos y que se promueva a partir de eso después la derogación del desacato en el derecho argentino en 1993. Y el segundo momento histórico fundamental, digamos, decisivo en esta tendencia de, repito, con la idea de que pueda fijarse este concepto y que les quede claro, de la reducción de las herramientas penales, de las figuras penales y por ende de las posibilidades que el poder tiene o tenía de buscar disciplinar o acallar a través del uso de mecanismos legales, es el conocido caso Kimmel. El conocido caso Kimmel, que es un caso que remite a un hecho que ocurrió durante la dictadura militar, pero que tuvo un largo desarrollo judicial en Argentina hasta también de nuevo llegar al sistema interamericano de derechos humanos. Hago un asterisco porque voy a volver sobre esto después. El conocido caso Kimmel, que llegó al sistema interamericano de derechos humanos, determinó, entre otras cuestiones, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una muy conocida sentencia, establezca que el Estado argentino tenía que reformar la regulación penal del delito de calumnias e injurias. Eso implicó que el delito de calumnias e injurias se derogue en parte y haga lugar o se abra la posibilidad de que la crítica, el ejercicio de la función periodística, cuando se trata de un funcionario público, se admita que en estas situaciones puede ser ejercido o debe ser ejercido con un margen un poco más amplio para su ejercicio y que, digo, pasaba que ante la derogación de la figura del desacato, no se utilizaba la figura del desacato, pero muchos actores públicos se valían del delito de calumnias e injurias, se consideraban injuriados y se consideraban agraviados y no iniciaban una denuncia por desacato, porque el desacato ya no existía en el derecho argentino, pero lo hacían a través del delito de calumnias e injurias. Bueno, el caso Kimmel vino a poner punto final, al menos en el plano normativo, a esta cuestión, estableció una serie de parámetros, de estándares, que lo van a poder leer ahí con claridad en la bibliografía, para ampliar el ejercicio de la función periodística. Claramente, desde el punto de vista teórico, significó un avance, una buena noticia en materia de libertad de expresión, porque generó, al menos desde lo teórico, desde lo normativo, digo, mayores posibilidades de acción para el ejercicio de la función periodística y evitó, en parte, o al menos neutralizó de manera significativa las posibilidades de que actores públicos, actores estatales que eran criticados por el ejercicio de su función, que eran cuestionados por el ejercicio de su función, denuncien o recurran al delito de calumnias e injurias como un argumento para disciplinar o acallar a un periodista en el ejercicio de su función. Esto finalmente tiene lugar en el año 2009. Vamos a ver en el texto los alcances, pero sí me parece que era fundamental que se entienda la tendencia y que ustedes pueden identificar tanto el desacato como la derogación de las calumnias e injurias como dos hechos claves en esta tendencia y en este recorrido en el derecho argentino en relación a la libertad de expresión y a la cuestión de protección del honor, responsabilidad profesional. En un momento de mi exposición
hice un asterisco, y ese asterisco tiene que ver con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Bueno, en las primeras clases habíamos hablado un poco de esto, y había marcado cómo las discusiones, los debates en relación a la libertad de expresión, y también los límites, los alcances de las figuras normativas, de las instituciones normativas en Argentina, pero también de las discusiones judiciales de los jueces en Argentina, no solo se debaten en foros argentinos, en foros nacionales, sino también en foros internacionales y en foros internacionales que han sido institucionalizados mediante tratados internacionales de derechos humanos. Entonces aquí ustedes pueden ver cómo en el caso del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que les recuerdo tiene como principal instrumento normativo la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto San José de Costa Rica, fue un ámbito de discusiones institucional, un ámbito de discusiones supranacional, que terminó siendo sumamente significativo para los avances en las discusiones y también en la regulación normativa de la libertad de expresión en nuestro país, ¿no? El caso Kimmel, como caso paradigmático, como caso fundamental, es, inclusive a diferencia del caso Berbisky, el caso Kimmel es un caso emblemático y conocido en toda América Latina, ¿no? La Corte Interamericana de Derechos Humanos sienta una serie de estándares, marca límites, establece pautas, no solo en relación a la regulación particular de las calumnias e injurias en el derecho argentino, sino para toda Latinoamérica, para todos los países que integran el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que no solo incluye, me corrijo, a países de Latinoamérica, porque también en parte de Estados Unidos, Canadá y otros países que, digamos, que integran Latinoamérica son parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Pero quiero marcar con esto la importancia de los foros, de los espacios supranacionales, de los organismos supranacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la importancia trascendental que tuvieron en los cambios y las reformas a nivel normativo y a nivel judicial en Argentina en relación a la libertad de expresión. El caso Kimmel se estudia en todas las carreras en general de comunicación y de periodismo, no solo en Argentina, sino en toda Latinoamérica. Cierro con una idea, les decía, porque me he detenido bastante en la cuestión penal, cierro con una idea que tiene que ver con el otro ámbito judicial que hoy tiene y que hoy cobra un mayor valor, ¿no? Una significatividad más elocuente, que es el ámbito civil, ¿no? Nos fuimos un poco de la justicia penal, se limitaron, se restringieron a partir de la derogación del desacato y la derogación parcial, la reforma normativa en relación a las calumnias e injurias, se redujeron las posibilidades de recurrir a la justicia penal para demandar la responsabilidad profesional de un periodista y que responda penalmente por un hecho. Sin embargo, lo que creció y el lugar que todavía perdura y sobre el que también hay grandes discusiones y se han establecido estándares a nivel de Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a nivel de Relatoría de la Libertad de Expresión de la ONU, es la justicia civil, ¿no? Si los periodistas por el ejercicio de función ya no pueden o solo en casos excepcionales pueden ser perseguidos por la justicia penal, sin embargo todavía pueden ser perseguidos en el ámbito de la justicia civil, no ya buscando como consecuencias la privación de libertad, sino una afectación de sus patrimonios, ¿no? Y aquí hay toda una cuestión en relación a lo que implica también para el ejercicio de la función periodística la sola representación de la amenaza de tener que ir a juicio, ¿no? La idea de tener que ir a juicio, enfrentarse a un ámbito institucional, a una situación excepcional, a toda una escena que no es común, que no es habitual en el ejercicio de la función periodística, representa un gran problema, de una gran complejidad, ¿no? Que hayamos, que se conceptualice, que se conciba la reducción de las respuestas penales y el paso a la justicia civil como un avance no significa, ¿no?, per se, un avance en sí mismo, en la medida que también puede haber un uso abusivo, un aprovechamiento abusivo por parte del poder político, por ejemplo, de la justicia civil y de las posibilidades de un embargo, de una indemnización millonaria, como un modo institucional, normativo de acallar, silenciar o disciplinar a la función periodística, ¿no?
Esto quiero que se entienda, lo van a poder ver con claridad en los textos. Los dos textos que van a estar incluidos, que los voy a subir al aula junto con esta pequeña presentación, los van a ayudar un montón. A mí me interesaba que entiendan, por una parte, la tendencia de lo penal hacia lo civil y por el otro, que puedan identificar estos mojones históricos fundamentales que han sido la derogación del desacato y luego el caso Kimmel en relación a el delito de calumnias e injurias. Así que bueno, nos estaremos viendo la próxima semana en nuestro encuentro sincrónico. Voy subiendo esta clase y bueno, cualquier duda, saben que tanto el aula como el grupo de WhatsApp es el espacio para que podamos canalizar esa duda y para que podamos ir afrontando de la mejor manera posible la distancia de la virtualidad. Nos vemos. Adiós.